Ok, ahora sí vamos a darle. Chicas, espero que les guste la presentación que les preparé. Es introducción a JavaScript. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza, si abra el micrófono y dígame, oye Diana, lo que sea, ¿no? O algún comentario así para agregar más info en el momento que quieran. Isa va a estar checando el chat porque ya me dijo que se ve como un cuadrito si lo tengo yo abierto. Entonces también, Isa, si alguien escribe y es pertinente interrumpirme, así, hazlo con toda confianza. Va. Entonces, bueno, va. Vamos a empezar primero con unas cosas teóricas, históricas, que de repente, la verdad están divertidas. Muchas de las cosas las saqué de la Wikipedia, entonces ahí si le quieren, o sea, si le quieren seguir leyendo, pues ahí están. Bueno, lo primero que tenemos que saber sobre JavaScript es que no es lo mismo que Java. Y que no le tenemos que decir Java nunca jamás. Así, o sea, eso es, o sea, nos van a ver feo, así nos van a ver muy feo. Entonces, bueno, esa es como la lección número 0 de este grupo de estudio, ¿no? Entonces, ok, bueno, después de eso, pues entonces, o sea, si no es Java, entonces, ¿qué sí es, no? Pues es un lenguaje de programación. Y que, o sea, fue diseñado, fue creado para páginas web. O sea, JavaScript es el lenguaje de la web, así como 100%. ¿Y cómo está esta, digamos, interacción o posicionamiento entre las cosas que se utilizan para hacer desarrollo de front? Bueno, pues estos son como los 3 pilares. HTML, que es la cosa con las etiquetas, nos da estructura en nuestras páginas web, nos dice qué es el contenido, qué contiene la página web. Después, CSS pues da estilo a la página y sé que muchas de ustedes son muy expertas en estas dos cosas, en HTML y CSS, y estoy segura de que saben crear cosas súper chidas. Ojalá que después nos las compartan. Yo, en lo personal, soy un asco para CSS. Soy muy mala para cosas de diseño y de colores. Entonces, a mí, la neta, eso no se me da. Y bueno, y ya JavaScript lo que hace es que nos permite programar comportamiento y acciones en la página web. O sea, así, ¿cómo sabemos que algo, que una página tiene JavaScript o que algo, o sea, tiene ahí un script de JavaScript por atrás? Pues es algo que se va a mover o que va a cambiar de color o que va a hacer algo, por ejemplo, en el buscador y las cosas que nos sugiere el buscador de Google, es algo que cambia sin que tengamos que recargar la página. O sea, casi, o sea, eso va a ser JavaScript. Aunque ahora también con CSS creo que, o sea, se pueden hacer como cosas así también súper padrísimas. Sí, igual, o sea, si les gusta mucho esta parte del diseño y el front, en codepen.io sacan unas cosas así que uno dice, wow, ¿qué es esto? Así, o sea, animaciones súper padres y de todo, o sea, como cosas interactivas y algunas cosas que son solo HTML y CSS de diseño que de verdad están así de wow. Y bueno, o sea, ok, digamos que ese fue como el primer uso o el primer fin para el cual se creó JavaScript. Pero ahorita ya se ha diversificado este asunto muchísimo. Entonces, no sé si ustedes conocen o utilizan este lenguaje de programación para alguna otra cosa. Wink, wink, backend. No sé quién quiera, no sé si alguien tiene experiencia con Node, probablemente las chicas del laboratorio.
Hola, pues yo no tengo experiencia con Node, pero recuerdo que un tiempo con, creo que se llamaba P5GS, estuve haciendo como dibujando ahí en Ok. GS, como que te permitía ocuparlo como para cosas artísticas y ahí estuve probando un poquito. Eso sé que se puede también hacer con GS. Ah, qué padre, qué padre. Y es una librería. Sí, es una librería. Y también tiene Ok. como, o sea, como que hay un sitio web que también te permite como un editor y ahí mismo, o sea, yo lo usé como para dibujar, hice un Charmander, pero, o sea, hay personas que lo usan como para, incluso para reconocimiento facial, como que tiene muchas integraciones, o sea, Órale. como que ya depende de, pues, yo creo del nivel de qué otras cosas puedan, programar las personas, pero sí está bastante amplio. Se llama, creo, P5.js. Ok, ok. Muchas gracias, Raquel. No sé si alguien más tiene alguna otra experiencia con este lenguaje de programación. O saben así, tal vez no lo han usado o saben para qué otra cosa se utiliza. Bueno, pues yo estaba pensando, o sea, pues sí, en el back, ¿no? Ah, Viridiana. Yo sí he usado, pero más como jQuery para también como Ok. trabajo en sitios web, ha sido más como para hacer animaciones o esconder como divs, es lo principalmente que he usado. Pero ahí tengo una duda, por ejemplo, React y el Vue son otras librerías que son de JavaScript. Sí, justo así, viene unas slides después, justo les voy a comentar sobre las librerías y los frameworks. Sí, ok, sí, pues, o sea, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas y aunque, bueno, pues, o sea, este lenguaje de programación fue diseñado, pensado para el front, ahora también se utiliza para hacer cosas de backend. Entonces, pues, o sea, sí se ha vuelto, o sea, se vuelve cada vez más popular. La otra vez vi, pero no recuerdo quién lo dijo, era como una frase que decía, si de cualquier cosa que se pueda hacer con JavaScript se va a hacer con JavaScript eventualmente, no sé si termine comiéndose a otros lenguajes de programación, probablemente sí, pero pues bueno, ¿no? O sea, ya ahí veremos, el chiste es aprender a usarlo. Y entonces, ok, un poquito, o sea, de la historia de cómo nació, ¿no? Pues estaban los primeros navegadores web. Mosaic en el 93, que después la gente de Mosaic hizo Netscape Navigator, que no sé si a ustedes, a las más grandes, les tocó utilizarlo. Creo que yo sí lo utilicé como algunas veces en la primaria. Y bueno, y así, y las páginas, o sea, las páginas en estos años, en estos navegadores, pues eran totalmente estáticas, ¿no? Y además, o sea, sí, no sé, también si recuerden esos diseños así de fondo negro y letras en verde fosforescente o amarillo y cosas así como súper extrañas, que bueno, o sea, de ahí ya se ha avanzado bastante, ¿no? También en esta parte de cosas para los usuarios, ¿no? Y bueno, pues, o sea, las páginas pues no se movían, o sea, solo era texto, imágenes y así, o sea, eran completamente estáticas. Y entonces, o sea, los de Netscape le quisieron agregar un lenguaje de script, o sea, obviamente pues ya había muchísimos lenguajes de programación, o sea, ya sabían que hacer, digamos, cosas dinámicas era algo que se podía, solo no lo habían metido a los navegadores y entonces pues los de Netscape dijeron, ok, o sea, vamos a intentarle como por dos lados. O sea, o colaboramos con Sun Microsystems, que eran los de Java, y le ponemos Java al navegador, o, bueno, y también, o sea, contrataron a este señor que se llama Brendan Eich, que miren lo que gringo y blanco es, y a él lo contrataron para que pusiera un lenguaje de programación que se llamaba Scheme,
que viene de otro lenguaje de programación, o sea, que es como un subconjunto de otro lenguaje de programación que es muy funcional y que era como muy popular en los 70s, que se llamaba Lisp. Y bueno, o sea, tenían como esas dos opciones, ¿no? Y se fueron por ninguna de las dos. En realidad, se dieron cuenta pues de que no le querían agregar Scheme y que más bien pusieron a este señor a crear un nuevo lenguaje. Y pues ya, así nació JavaScript. Y lo lanzaron, la primera vez que lo lanzaron en un navegador fue en septiembre de 1995, pero cuando la lanzaron no se llamaba JavaScript, se llamaba LiveScript. Pero como Java era muy popular, dijeron, mejor cambiémosle el nombre y pongámosle JavaScript. Cosa que, o sea, a mí me parece como algo no muy intuitivo y que si se hubiera quedado en LiveScript hubiera estado bien, pero bueno, pues yo qué sé de cosas de mercadotecnia, pero bueno, el chiste es que le cambiaron el nombre. Y entonces, o sea, esto era pues, o sea, la gente de Netscape. Y Microsoft dijo, pues eso está chido, pero no lo vamos a utilizar, o sea, no lo vamos a hacer exactamente igual a ellos. Entonces, ellos crearon otra cosa más o menos similar, o sea, hicieron su propia implementación que se llama JScript. Y yo no sabía, o sea, que todas las versiones de Internet Explorer, o sea, hasta las últimas, que no sé, creo que la última que fue como la 8, o sea, todas esas utilizaban JavaScript, o sea, en realidad, o sea, Internet Explorer no, digamos, o sea, no tenía JavaScript atrás, tenía JavaScript. Y, o sea, esto como que inició la guerra de los navegadores, que también es como una cosa de muy de los 90s y principios de los 2000s. No sé si se acuerdan que, pues, o sea, que así, que las páginas tenían leyendas que decía así, de esta página se ve mejor en tal navegador. Porque pues claramente, o sea, no tenían, digamos, no tenían uniformado nada, ¿no? O sea, JavaScript, o sea, no nada, algunas cosas sí, pero muchas cosas no. O sea, JavaScript corría unas cosas y los navegadores que tenían implementado JavaScript, pues podían hacer otras cosas, ¿no? Supongo que, o sea, eventualmente Microsoft se dio por vencido y ahora en su navegador que se llama Edge ya es completamente JavaScript y ya dicen, o sea, como que apuntan hacia la documentación de Mozilla, que es como la documentación oficial del lenguaje. Y bueno, JavaScript, pues, o sea, se quedó como JavaScript en Netscape y pues ya después también lo adoptó Mozilla y Chrome y todos los demás navegadores y pues bueno, es una marca registrada de Oracle Corporation. Y ok, bueno, pues o sea, cuando empecemos a escribir código, lo que estaremos escribiendo, digamos, los archivos que estaremos formando se van a llamar scripts. ¿Ustedes saben, o sea, qué necesitamos para correr un script de JavaScript? O sea, ¿saben si necesitamos instalar algo más? Digamos, o sea, tenemos un archivo .js, o sea, ¿qué le hacemos? No sé, o sea, necesitamos algún comando para correrlo en la consola, o sea, como en dónde corre, quién, o sea, si es necesario compilarlo, quién lo compila, cómo se ejecuta, qué es lo que pasa con esto. ¿Alguien sabe? No, creo que corre en el navegador, pero no estoy segura. Sí, no, sí, completamente, ¿verdad? Corre en el navegador. O sea, en realidad, si tenemos si tenemos un navegador instalado, que pues claramente todo el mundo tiene un navegador instalado, o sea, ya tenemos un intérprete de JavaScript que se llaman también JS Engine. Entonces, o sea, ¿qué le hacemos a nuestro código de JavaScript? O sea, podemos hasta escribirlo directamente en un archivo de HTML
o ponerlo en un archivo .js y después lo importamos en el HTML, eso también lo vamos a ver en un ratito. Y ya, o sea, y digamos, no tenemos que hacer absolutamente nada más. El navegador es el que se encarga de ejecutar este código y, o sea, lo va ejecutando mientras la página se va cargando, o sea, mientras el código de HTML se va cargando. Y entonces, JavaScript no es un lenguaje compilado, el término que se usa es JIT, o no sé si le digan JIT, no sé, pero es JIT, que es Just in Time, o sea, se compila de forma dinámica, digamos, o sea, se ejecuta mientras se va leyendo, ¿no? Y, o sea, esto se puede hacer en los navegadores gracias a que los navegadores tienen esto que les digo que se llama JS Engine o intérprete de JavaScript. Digamos que el más popular es uno que se llama V8 y que es el que está como embebido en Google Chrome. Y de hecho, o sea, para Node, para ejecutar, o sea, para utilizar Node.js, o sea, que eso sí podemos no necesitar un navegador cuando está del lado del backend. O sea, lo que hicieron fue, digamos que extraer esa partecita del JS Engine de Google Chrome y ponerlo en otro lado, o sea, y hacerlo, digamos, completamente independiente del navegador para que lo podamos correr desde, ahora sí, desde la terminal o desde la consola de Node o así. ¿Va? Entonces, eso es lo que se necesita. Ok, y entonces, o sea, como JavaScript corre solamente en el navegador, pues tiene ciertas, digamos, limitaciones. O sea, y estas, pues, o sea, estas limitaciones o características, o sea, les digo, aplican para las cosas de front. O sea, no, esto no aplica para Node o para otros ambientes de ejecución. JavaScript no puede acceder directamente a nuestro, o sea, no puede hacer nada con nuestra RAM o con nuestro CPU o con nuestro disco duro o con nada. O sea, en realidad está como muy separado de los recursos de nuestra computadora, ¿no? O sea, nada que ver con lenguajes de programación como C o C++ o Python que pueden acceder al file system y pueden hacer cosas, o sea, pueden alocar memoria para ellos y así. O sea, JavaScript no puede hacer eso porque, digamos que está corriendo en una cajita que es el navegador. O sea, y de hecho, ni siquiera, o sea, las tabs o las ventanas, como saben de su existencia unas de otras. O sea, si una tab tiene cierto script y al momento de cargarse lo corre, esa tab o esa página no sabe absolutamente nada de otra tab u otra página que esté abierta. Bueno, esto es, o sea, más o menos, o sea, no del todo cierto porque están las cookies y todo, o sea, toda esa parte que sirve para, digamos, guardar, o sea, los perfiles del usuario. Pero, o sea, así como en teoría y en el core, o sea, cada script de JavaScript es independiente entre las ventanas y entre los tabs. Y, o sea, pues saben que sí puede acceder como a esta parte de nuestra cámara web y el micrófono y todo eso, porque pues, lo usamos como para Google Meet o esas cosas, pero sí necesita así, o sea, permiso como explícito del usuario. Y todo esto lo hicieron porque, o sea, está en navegador, estamos en línea, y entonces es como para que sea algo seguro para los usuarios que están ejecutando cosas de JavaScript, ¿no? Y aquí viene lo que comentabas hace ratito, Vanessa, ¿sí? Creo que sí, Vanessa. De los frameworks y las librerías. Lo que vamos a ver en nuestro grupo de estudio, o sea, se llama comúnmente vainilla JavaScript. ¿Esto qué significa? O sea, va a ser el lenguaje de programación así como es, o sea, las cosas
o sea, las cosas que pertenecen como oficialmente al lenguaje de programación. Pero, o sea, como nos platicaban nuestras compañeras, o sea, pues este lenguaje se utiliza para muchas cosas y entonces hay muchas librerías y muchos frameworks que extienden, digamos, extienden las capacidades y extienden lo que se puede hacer con JavaScript. Y ahí no hay que confundirnos. Unas cosas son librerías y otras cosas son frameworks. Entonces, las librerías son colecciones de código que alguien más ya hizo y que las pone como pues sí, o sea, como las ponen públicas, las pone al servicio de los demás para que los demás las utilicen y nosotros las podemos utilizar y reutilizar en nuestro código de JavaScript. Es decir, o sea, tenemos nuestros scripts y o sea, añadimos alguna librería para hacer algo. Por ejemplo, acá, o sea, D3.js, no sé si alguna vez hayan oído hablar de esta librería, es para hacer gráficas y, o sea, hace unas gráficas súper chidas y además, pues, o sea, interactivas y todo eso. Entonces, pues, o sea, esta es una librería que nos ayuda a hacer gráficas. Después está jQuery y jQuery UI, que son también librerías de las más populares. Igual, según, o sea, Wikipedia, o sea, el 80% de los sitios utiliza librerías o frameworks y de ese, como el 75% utiliza jQuery. Y jQuery es algo que en realidad como que ya no se usa. O sea, sí se usa y ya no se usa. O sea, todavía hay muchas páginas que utilizan jQuery, pero si ustedes lo ven como en los, no sé, en los temarios de los bootcamps o en las cosas así como nuevas que se aprenden sobre JavaScript, o sea, jQuery ya no figura como en ningún lado, ¿no? Entonces esto sí es como cosa del legacy. También está React, que React al parecer como que, o sea, hay una, como que la gente no se pone de acuerdo y a veces dice que es librería y a veces dicen que es framework, pero, o sea, según como los desarrolladores de React, o sea, es librería, ¿no? Y React lo creó Facebook. Y en cuanto a los frameworks no son lo mismo que las librerías, porque digamos que es una cosa más choncha, o sea, es un ambiente completo, o sea, si te metes a utilizar un framework, o sea, el framework te va a decir cómo es que vas a diseñar tu aplicación web, o sea, cómo va a ser la estructura de tu proyecto, o sea, te va a decir todo, digamos, o sea, el framework te da lineamientos de cómo desarrollar. Y entonces la diferencia entre librería y framework es esto que se llama inversion of control. Si utilizas una librería, tú como desarrollador de tu código principal tienes el control de cuándo y en qué utilizas las librerías. En cambio, cuando utilizas un framework, el framework tiene el control sobre tus scripts, o sea, digamos, tiene el control del flujo de la aplicación y tú nada más, pues, o sea, vas llenando o vas agregando scripts. Entonces, esa es la diferencia. Y en cuanto a frameworks, los más populares son Angular, que es de Google, Vue y Node.js, ¿va? Entonces, sí, o sea, ahorita en el grupo de estudio, pues no vamos a aprender a utilizar ninguna librería, ningún framework, porque además, pues, o sea, para aprender a usarlos, pues también es importante como saber utilizar el lenguaje así como es, pues, o sea, digamos, así plano, así vainilla. Ya después podremos como agregarle nuevas cosas y también, o sea, si quieren, pues ya después nos echamos algún otro grupo, algunas otras sesiones de React o de otra cosa, pero digamos, empezaremos así por vainilla JavaScript. Ok, y hay otro concepto que probablemente hayan escuchado, que se llama ECMAScript o OES.
ECMAScript es la especificación del lenguaje sobre el cual está basado JavaScript. Fue creado por esta asociación que antes se llamaba la European Computer Manufacturers Association y ahora ya no es acrónimo, solo se llama ECMA International. ¿Y qué es esto? O sea, como, ¿qué es ECMAScript? O sea, digamos que ECMAScript son los planos, o sea, es la definición de qué sentencias son válidas en un lenguaje, digamos, o sea, en un lenguaje sobre el cual está, o sea, perdón, en un lenguaje basado en ECMAScript. O sea, esa descripción dice, ok, mira, tú vas a tener una API que se llama number y tienes que especificarle al usuario estas funciones, no sé, por ejemplo, to fix o to precision o así, o sea, ciertas funciones, ellos dicen qué funciones, pero no se meten con la implementación. Entonces, JavaScript es una implementación de ECMAScript. Digamos que ya, o sea, como los adentros, ya cada quien decide cómo implementarlo. Y bueno, o sea, la verdad es que JavaScript es como la implementación más popular de ECMAScript. O sea, JScript, el lenguaje que decíamos que era de Microsoft, era pues otra implementación de ECMAScript. Y de hecho también Adobe tenía su propia implementación. No sé si alguna vez escucharon hablar de ActionScript, que así como que yo me acordé como de cosas de entre finales de la prepa, principios de la carrera, y, o sea, y este lenguaje de programación que se utilizaba para hacer cosas en Flash. Y era, o sea, también estaba basado en ECMAScript, seguramente como se parecía mucho al JavaScript de ese entonces, pero bueno, o sea, creo que ya ActionScript murió y así. Entonces, bueno, o sea, digamos que ECMAScript dice cómo tiene que verse y qué es lo que tiene que hacer el lenguaje de programación, y ya cada una de las implementaciones, pues, o sea, ya tiene como sus adentros particulares. Y pues, o sea, esto sirve, o sea, o está esta descripción justo para que todos los navegadores, digamos que ya no haya pleito entre navegadores y que todos los navegadores puedan entender lo mismo y que, o sea, si escribes algo con ciertas funciones, los navegadores, o sea, lo entiendan y todo lo que utilice lenguajes en ECMAScript. Las definiciones del lenguaje, o sea, siguen cambiando y hay nuevas versiones, o sea, de JavaScript que, digamos, extienden lo que, como la definición original. Y para JavaScript y para lo que vamos a ver, la que se sacó en 2015, que es ES6, y la del 2016, que es ES7, esas van a ser importantes. Eventualmente vamos a ver por qué, pero, o sea, en particular es porque añadieron nuevas formas de declarar variables y añadieron nuevas funciones para hacer cosas de programación funcional. ¿Va? Entonces, ahí igual, o sea, por si de repente escuchan este término, ECMAScript, digamos que es lo que está atrás, la especificación del lenguaje de JavaScript. ¿Va? Ok, y algunas otras características de este lenguaje de programación, pues es un lenguaje de alto nivel, o sea, como les decía, como al no meterse con cosas de memoria, pues no hay apuntadores, no, o sea, no hay un chorro de cosas, entonces hay mucha abstracción sobre los detalles de la computadora, o sea, sobre así como las tripas de la computadora. Es multiparadigma. Y para quienes no saben cosas sobre paradigmas de programación, yo creo que también eventualmente cuando veamos cosas de programación funcional y de programación orientada a objetos, allí lo veremos, pero igual si les interesa, le pueden ir leyendo. Digamos que son diferentes estilos de especificar, o sea, qué hace un programa, ¿no? La programación, o sea, orientada a objetos, trata como de abstraer
los objetos del mundo real en la programación. La programación funcional pues tiene que ver más con funciones que sean que todo lo que necesites resolver, perdón, que todo lo que necesites como del exterior esté en la función y esto evita que hagas cambios a cosas en donde no querías hacer cambios. Y además también, pues es dirigido por eventos, ¿no? O sea, y esto pues es como muy obvio porque, digamos, o sea, un botón hace algo y entonces, o sea, y lo que hace algo atrás pues está escrito con JavaScript, ¿no? También es débilmente tipado. Esto significa que no le tenemos que decir qué tipos de variables son al momento de declararlas. No tenemos que especificar si una variable va a ser cadena de caracteres o si va a ser entero o si va a ser flotante o así, ¿no? O sea, JavaScript atrás, o sea, hace como los cambios los cambios o los pasos que tenga que hacer, y también pues es dinámico, y esto es, o sea, que se ejecuta al momento de compilarse. Ok, no. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Algún comentario que quieran hacer? Espero que no vaya muy rápido. ¿Todo bien? ¿No los he perdido? ¿Sí? Ok. Va. Entonces, Diana, ¿quieres? Ajá. Sí, hola. Yo nada más Hola. para lo de ECMAScript no me quedó muy claro. ¿ECMAScript qué vendría siendo? ¿Como la base para JavaScript o es una librería? No, sí es más bien como la base. O sea, en lenguajes de programación se llaman especificaciones. O sea, es lo que te va a decir si una oración, digamos, si una sentencia está bien escrita en JavaScript o no. Y todos los lenguajes de programación, o sea, tienen esto, alguna especificación para que al momento de correrse, o sea, se sepa si algo está bien escrito o no. O sea, digamos que es lo que define la sintaxis del lenguaje, ¿no? Así como también, o sea, digamos, en el lenguaje español que tenemos enunciados y que es artículo, sustantivo, verbo, adverbio y todas esas cosas, digamos que ECMAScript es el que especifica eso, o sea, qué oraciones son válidas en JavaScript, y pues ya JavaScript, o sea, ya JavaScript implementa en sus adentros estas cosas que ECMAScript dice, o sea, esto está bien, eso no está bien, ¿no? Ok, entonces vendrían siendo las reglas. Sí, justamente las reglas. Sí, justamente las reglas. Y, o sea, y lo que les decía es que, bueno, con estas reglas, pues se pueden hacer muchas implementaciones, ¿no? Y entonces, aunque JavaScript es claramente el lenguaje más popular basado en ECMAScript, sí hay otros, y sí podría haber otros, ¿no? Y no sé, tal vez eventualmente haya uno que le gane a JavaScript en popularidad, como JavaScript, cuando todo el mundo utilizaba Internet Explorer, pues digamos que era el más popular en ese entonces, ¿no? Mira, gracias. Gracias. Ok, entonces ahora para la parte como un poquín más práctica, me voy a pasar a esta presentación que también, a ver, sí, la voy a poner en el chat por si la quieren ustedes darle para adelante o para atrás. Ok. Y, ajá, bueno, acá lo voy a dar en grande y así. Igual también la ven bien, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Va, gracias. Ok. Bueno, retomando un poquito, pues ya dijimos, ¿no? O sea, HTML define el contenido de las páginas, CSS el diseño, y con JavaScript pues programamos cosas sobre el comportamiento de las páginas, ¿no?
Y bueno, así unos ejemplitos como súper sencillos de qué es lo que podemos programar sobre el comportamiento de las páginas. Están aquí estos links de W3 Schools, que también, o sea, es como de los... entre tutoriales y, o sea, y como descripciones del lenguaje, o sea, de JavaScript que son muy socorridos y que funcionan muy bien porque están muy sencillamente explicados y en muchos idiomas. Y entonces aquí tenemos como algunos de los ejemplos de qué podemos hacer con JavaScript, ¿no? Ok, tenemos pues aquí nuestro documento de HTML con el tag que indica que es un documento de HTML, los tags de HTML, el tag de body, y tenemos un tag de header 2, luego un párrafo que tiene un ID que se llama demo, y luego un botón. Y lo que dice pues, el botón en su evento onClick es un document get element by ID demo. Esto significa que pues, se trae a este párrafo y le dice que el inner HTML, o sea, lo que va a haber adentro del párrafo, va a ser hello JavaScript. Y entonces, justamente cuando damos clic al botón, se cambia lo de adentro del párrafo que tiene el ID demo. Entonces, como pueden ver aquí, pues, o sea, no hicimos ningún reload de la página, no hicimos nada más que darle clic al botón. Y entonces, este cachito, o sea, así este cachito que estoy señalando, que es lo que está adentro del botón, perdón, adentro del evento onClick del botón, este cachito ya es JavaScript, ¿no? Todo lo demás, pues, es HTML, y es justamente lo que les decía. Podemos, o sea, meter código de JavaScript directamente en el HTML y, pues, o sea, corre porque, pues, nuestro navegador sabe qué es. Ok. También podemos, esto digamos, para cambiar el contenido de HTML, ¿no? O sea, para cambiar las letras que hay adentro de algún tag. También podemos cambiar atributos de HTML. Por ejemplo, acá igual, tenemos nuestro documento de HTML, tenemos 2 párrafos, después un tag de imagen, con un GIF asociado al source de esta etiqueta, y 2 botones. Un botón que dice document get element by ID my image, es decir, o sea, agarra a este elemento que tiene el ID my image y le cambia el atributo de source, o sea, le cambia la imagen que está asociada a la etiqueta. Entonces, cuando le picamos acá, se cambia la imagen en sí del tag de image, y cuando le picamos acá se vuelve a cambiar porque este tiene asociado el source de pick bulb off y este tiene el bulb on, ¿va? Entonces aquí estamos directamente cambiando un atributo de un elemento de HTML. O sea, ya no el contenido, sino directamente uno de sus atributos. Y esto también, o sea, también está en el evento onClick del botón, y este es el cacho de código de JavaScript. También nos sirve para cambiar estilos de CSS, que yo creo que muchas de ustedes lo han utilizado para esto. Igual, o sea, un botón en el onClick, y aquí a lo que estamos accediendo, pues en realidad es también un atributo, porque pues, style es un atributo del párrafo, y entonces del style estamos cambiando el font size de lo que hay adentro, ¿no? Y entonces ya la fuente se hace de 35 píxeles, y, o sea, van a ver que podemos cambiar cualquier atributo de CSS, por ejemplo, el color. Si le damos run otra vez,
y mientras pongamos, digamos, cosas válidas, pues, o sea, se va a cambiar, ¿no? Y la única cosa es que, como vieron hace ratito en el font size, cuando se especifican cosas en CSS, se escribe font-size, y acá se hace en esta cosa que también vamos a ver, que es camel case, ¿no? O sea, font, y luego cuando son palabras compuestas, se pone la siguiente letra en mayúscula. Entonces, digamos, lo hacemos muy pequeñito. 8 píxeles. Le damos run y cuando le damos clic, pues se hace muy pequeñito, ¿no? Y podemos también esconder o mostrar elementos que en realidad, o sea, también estamos haciendo cambios en los atributos, en este caso en los atributos de estilo, que como bien sabrán ustedes, con el display none, pues se esconde algo, ¿no? Entonces ahí el display none, o sea, ya se le puso se seleccionó el párrafo de demo y se le puso display en none a ese párrafo, y entonces ya ni siquiera está ocupando espacio en la página, y por eso se subió el botón, ¿va? Y así como le podemos cambiar el display none, le podemos pasar a display block y pues ya. Y uno lo muestra, y de hecho pues podemos hacer otro aquí que es el que lo esconde, ¿no? Y así, ese lo enseña, y ese lo esconde, y ese lo enseña, y ese lo esconde, ¿no? Y esto pues ya es, o sea, ya es código de JavaScript. Es código de JavaScript que está interactuando con los elementos de HTML. Y esta parte o sea, interacción, HTML, CSS, JavaScript, o sea, a mí me gustaría, y como lo pueden ver en el programa, o sea, que sí lo viéramos, pero digamos que no vamos a empezar por ahí, porque son un poco como dos ramas, como así como muy grandes. O sea, unas cosas es que puedes hacer con JavaScript solito en scripts para, o sea, que no tenga ni idea de que hay un HTML junto, y otra cosa es lo que puedes hacer con JavaScript interactuando con el DOM, ¿no? Entonces, o sea, sí son dos cosas diferentes. Al final todo se integra, pero bueno, o sea, hay que aprenderle como que de las dos, pero las funciones que se utilizan, pues sí son algo diferentes, ¿no? Ok, y entonces, ¿cómo metemos este código de JavaScript en nuestras páginas de HTML? Igual que con CSS, pues lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? Hace ratito ya vimos, o sea, pueden ir directamente en atributos de los botones, como onClick, que aquí está el código de este botón, y que si le damos clic, pues, o sea, aparece ahí el alert, ¿no? Esta es una de las formas que sería un poco como el CSS en línea, ¿no? Después también podemos poner código adentro de esta etiqueta, que es como la etiqueta con la que se utiliza JavaScript, que son las etiquetas, los tags scripts. Aquí no le puse la de cerrar. Y y entonces, o sea, le ponemos script para abrir, script para cerrar adentro de un tag de HTML en el body. Si esto lo abrimos en un navegador, pues, o sea, digamos, ya jala, pues, o sea, ya funciona, ya es código de JavaScript. O también podemos hacer como, digamos, lo más correcto es
escribimos todo en un archivo que termine en .js y lo importamos también utilizando el tag de script, pero aquí sí es, o sea, no ponemos absolutamente nada de código en nuestra estructura de HTML, sino que ese código está adentro de un archivo que termina en .js y ya nos los traemos a la página web utilizando el script. Y la cosa es que estos tags de script se pueden poner tanto en el head como en el body, pero no sé si ustedes se han dado cuenta de que lo más común es que se importen todos los archivos de JavaScript justo antes de cerrar el body, o sea, hasta el final de la página. No desde el head en ningún lado, sino hasta el final de la página. Y esto, o sea, sí tiene una razón de ser. O sea, es para que se cargue todo el contenido, digamos, estático, o sea, para que el usuario pueda ver letras, imágenes, todo lo que sea, y hasta después se cargue la funcionalidad. O sea, por si, no sé, o sea, por si es, o sea, un archivo de JavaScript que tiene un chorro de cosas y que va a tardar mucho en cargarse, o por si, no sé, por si hay un error en ese archivo de JavaScript y entonces esto ya impediría que se cargara la página. No sé si, o sea, lo de la velocidad, digamos que ahora tantas cosas se pueden hacer como tan rápido y eso, y que ya tenemos, o sea, tenemos o tienen ustedes buenas conexiones a internet, porque yo no, pero, o sea, digamos que esto, pues sí era más importante, pues hace unos años, ¿no? O sea, cuando tenías que esperarte ahí a que se fuera cargando la página, o sea, si mientras se iban cargando los colores, también tenía el navegador hacer la chamba de cargar los scripts, pues, o sea, de aquí a que se cargara todo, pues, o sea, sí se iba a tardar un rato, ¿no? Entonces, o sea, por eso se pone primero todo el contenido estático para que se cargue, para que el usuario pueda al menos ver algo, y ya después, o sea, vienen los scripts. Entonces, o sea, digamos, esta es la forma correcta de importar scripts en nuestras páginas de HTML. Ok, bueno, y entonces ahora sí, como ya entrando más a la parte de qué podemos hacer con, o sea, qué podemos hacer con un programa y con JavaScript, si checaron por ahí el programa de hoy, íbamos a ver cosas sobre declaración de variables, un poquito de sintaxis, cosas de comentarios y los console logs que son también importantes, ¿no? Y bueno, para empezar, o sea, vamos a decir que pues, un programa, o sea, un programa de computación es una lista de instrucciones que son ejecutadas por la computadora, ¿no? Y en lenguajes de programación, pues estas instrucciones se llaman declaraciones. Y justamente la sintaxis es lo que nos dice qué declaraciones son válidas en este lenguaje de programación. O sea, son las reglas que componen el lenguaje. Así también, igual como les decía hace rato, ¿no? O sea, esto aplica también para los lenguajes hablados. Y bueno, en JavaScript estas declaraciones se componen de varias cosas. O sea, una declaración válida en JavaScript puede tener valores, operadores, expresiones, palabras reservadas y comentarios. O sea, puede ser como una combinación de estas cosas. Entonces, vamos a ver primero los valores. Que hay, digamos, esto, y no son tipos de datos, o sea, son valores. Hay dos tipos. Están los literales, que son valores fijos, y estos solo hay de dos sopas, números o cadenas de caracteres.
Y son literales porque tienen, digamos que tienen un valor en sí, o sea, el número vale lo que vale, y igual la cadena de caracteres pues vale lo que vale, ¿no? En cuanto a números, pues podemos tener entero o podemos tener flotantes, y en cuanto a cadenas de caracteres, seguramente ya las habrán visto, o sea, son cosas que tienen comillas alrededor, son palabras, podríamos decirlo, y en JavaScript funcionan los dos tipos de comillas. Podemos utilizar comillas simples o comillas dobles. Ya veremos después, o sea, cómo le hacemos si las queremos combinar y eso. Y bueno, aquí de una vez les estoy platicando sobre los comentarios. En JavaScript, para poner un comentario que abarque más de una línea, utilizamos para abrir diagonal asterisco y para cerrar asterisco diagonal. Y bueno, o sea, igual que en todos los lenguajes de programación, los comentarios no hacen absolutamente nada, no ejecutan nada, solo están ahí en nuestro código fuente, y o sea, sirven para ayudarnos a nuestras yo del futuro, para que nuestra yo del futuro sepa qué diablos estábamos haciendo ahí y cómo diablos llegamos a esta solución, si es que fuimos lo suficientemente inteligentes y cuidadosas de poner comentarios, cosa que muchas veces no pasa, tristemente, y luego una tiene que estar ahí viendo y tratando de acordarse qué diablos había querido hacer, pero bueno. O sea, es una de las buenas prácticas de programación. Poner comentarios en nuestro código nos ayuda a nosotros, le ayudamos a otras personas, y eventualmente tenemos que dejarle el código o la chamba a alguien más, y entonces intentemos hacerlo, ¿no? Cuando resolvamos nuestros ejercicios y así, comentemos así de, sí, aquí hice esto por tal cosa, así, ¿no? Entonces, sí, justamente así se ponen los comentarios multilínea en JavaScript. Y bueno, estos son los valores literales, y están los otros valores que son valores variables. Y que, bueno, o sea, la definición de variable, no sé, la verdad a mí me cuesta como... O sea, me cuesta trabajo cómo definir una variable, porque, o sea, digamos, así, si se acuerdan de sus clases de aritmética, es exactamente lo mismo, o sea, es X y Y, y tienen un valor atrás. O sea, digamos que es una etiqueta una etiqueta que le asignamos a un valor, ¿no? Entonces, las variables guardan datos que pueden cambiar. Entonces, ahí están como las dos cosas, ¿no? O sea, los valores literales, esos tienen su valor y es un valor fijo, y las variables que guardan en realidad otros, o sea, que guardan otros valores, otros datos, ¿no? Y tenemos aquí una declaración y una asignación de variables válida, o sea, esto es, o sea, sintaxis válida en JavaScript. Y digamos que estos son dos procesos o dos cosas que se hacen con las variables. Una declara una variable cuando decimos, oye, JavaScript, voy a utilizar esta variable. Entonces, ahorita vamos a ver las diferentes formas en las que se pueden declarar las variables, pero una de ellas es utilizando la palabra reservada let. Entonces ponemos let y el nombre de nuestra variable. ¿Qué nombres de variables son válidas en JavaScript? Pues cualquier cosa que tenga letras, ¿no? Letras, números y algunos caracteres especiales. Pero digamos que, o sea, que también aquí es un poco un arte esto de ponerle nombres a tus variables, y luego de verdad te pasas como un buen rato pensando en un nombre correcto para esta variable que va a hacer como tal cosa, ¿no?
Pues porque no quieres que todo se llame X, Y y Z, ¿no? O sea, además se te van a acabar las letras fácilmente. Entonces, o sea, sí tenemos que hacer como una chambita de pensar en qué nombres son buenos para las variables, nombres que sean descriptivos y, o sea, y que no sean oscuros, pues, o sea, que también, digo, hay que ayudarnos, ¿no? O sea, nombres que signifiquen algo para lo que está haciendo la variable. Entonces, esa parte es la declaración, cuando decimos let, nombre de variable, y luego hay otra parte que es la asignación, en donde ya le estamos dando un valor a la variable, ya estamos diciendo, esta variable va a valer tanto. Y entonces, en esa asignación, o sea, la variable bien puede ser un número, bien puede ser una cadena de caracteres o un arreglo o lo que sea, ¿no? Y bueno, y estas dos cosas, o sea, esta declaración y asignación de variables, no siempre se tienen que hacer por separado, también se pueden hacer en conjunto, como acá en la línea 4, en donde declaramos una variable que se llama multiplicación de dos variables y la asignamos a lo que resulte de multiplicar A y B. Y entonces acá pues viene esto que les platicaba del camel case, ¿no? Cada vez que, bueno, o sea, y este es como la forma más aceptada de nombrar variables en JavaScript, utilizar camel case. Esto significa, si tenemos un nombre de variable que es como un nombre compuesto que va a tener más de una palabra, la primera siempre va en minúscula y después cada una de las primeras letras de las siguientes palabras que componen nuestro nombre de variable complejo van con mayúsculas. Esta digamos que no es la convención en todos los lenguajes de programación. En realidad en Python se utiliza más bien los guiones bajos y así, o sea, como que es un estilo. En R se utilizaban mucho los puntos, ahora ya no. Entonces, o sea, es más bien estilo que pues los programadores de este lenguaje de programación van adoptando y pues les va gustando y entonces van pidiendo que se adhieran a este estilo, ¿no? Entonces, esto del camel case es muy JavaScript, ¿va? Y bueno, esta es una de las como cosas nuevas, sí, de las novedades que trajo ECMAScript en el 2015. Antes del 2015, la palabra reservada para declarar variables era var y solamente var. Después de 2015, o sea, en esa especificación se dijo, ok, var todavía se puede utilizar porque en realidad, o sea, no va a haber especificaciones que rompan todo lo de antes, pero ahora también se puede utilizar let y const. Y una de las diferencias entre utilizar var o let y const es el scope, que esto también, o sea, eventualmente lo veremos. El scope en JavaScript nos dice hasta dónde está disponible una variable para que la podamos utilizar. Es decir, qué cachos de código van a poder ver o acceder a esa variable, ¿no? Ese es el scope. Y es importante, o sea, para muchas cosas. Pero bueno, aquí va a ser importante porque es una de las diferencias principales entre declarar variables con var y declarar variables con let. Y para quienes, o sea, les interese como conocer más desde este momento sobre eso, aquí les dejo unos links que hablan de esas diferencias entre var y let. Ahorita vamos a ver unas diferencias menos, digamos, como más sencillas, porque no nos vamos a meter con esta cosa del scope todavía. Y bueno, por ahora lo que tenemos que saber es que const, la palabra reservada const, nos ayuda a definir variables que no van a modificarse. Y esto, o sea, se oye como chistoso porque es para, o sea, definir variables constantes, como, ajá. Pero bueno, o sea, son variables que no van a cambiar su valor.
tienen un valor constante. Y let lo utilizamos para definir cualquier otro tipo de variable, ¿no? Y entonces, ok, vamos a ver como las diferencias así, o sea, sencillonas, pues. Aquí estamos utilizando var, ok, o sea, y declarar variables con var es algo pues, que no tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, digamos, o sea, ¿cómo era el mundo de JavaScript antes de que lanzaran ES6? O sea, era feo, ahora es menos feo. Entonces, bueno, se declara una variable, ponemos var, una variable. Y luego imprimimos su valor en la pantalla. Digo, perdón, en la consola. Luego asignamos el valor de esa variable. Ahorita lo vamos a correr. Primero nada más se los estoy platicando. Entonces, después asignamos el valor de la variable. Volvemos a loguear, así se dice, el valor de la variable en la consola. Modificamos el valor de la variable, la logueamos de nuevo y luego digamos que ponemos un chorro de código que no tiene nada que ver con esta variable y se nos olvida que ya habíamos utilizado ese nombre para esa variable. Y volvemos a declararla. O sea, decimos como, oye, JavaScript, voy a utilizar una variable que se va a llamar una variable. Porque ya se nos olvidó que la habíamos declarado al principio. Logueamos su valor. Entonces, miren, vamos a ejecutar nuestro código. Y vamos a abrir la consola del navegador. En Chrome se abre con Control-Shift-I. Cada navegador creo que, no sé si todos utilizan Control-Shift-I, pero bueno, al menos Chrome lo utiliza, y si no, también le pueden dar clic derecho, inspeccionar, y entonces pasarse a la parte donde dice consola, o creo que también por acá en algún lado se puede también, se puede también abrir la consola del navegador. Entonces, bueno, miren, acá está, o sea, lo que está pasando con este código. Ok, declaramos la variable y logueamos su valor. Entonces, miren, una variable que está declarada, pero que no está asignada, digamos que inicia como undefined. Ese es su tipo de datos, ya lo veremos después, pero, y ese es como su valor, o sea, está no definida. Después ya, en la línea 3, le ponemos el valor, hola, soy una variable. Y acá lo imprimimos en la línea 4, y justo eso que ponemos en el console.log, o sea, adentro del console.log, es lo que se está mostrando en nuestra consola del navegador. ¿Sí? Luego, le cambiamos el mos a loguear el valor de la variable. Esto es lo que aparece acá. Dice, ahora tengo un nuevo valor. Luego, la redeclaramos y vemos qué valor tiene. O sea, y en lugar de que esta redeclaración, digamos que haga un borrado de la variable y la vuelva a poner en undefined, o sea, no, una variable redeclarada utilizada con var, perdón, una variable redeclarada utilizando la palabra reservada var, guarda el último valor que tenía. Y entonces este console log de la línea 11, o sea, nos está diciendo, aunque redeclaramos la variable, esa variable tiene el mismo valor con el que se había quedado antes de ser redeclarada. Entonces, esto para mí es como muy extraño. O sea, yo la verdad esperaría que en esta línea, o sea, se imprimiera un undefined, porque es como, o sea, ok, volvimos a empezar, pero no. Entonces esa era como una de las cosas que a mí me parecían como muy desagradables de JavaScript. Entonces, ok, declarando variables con var, las variables guardan su valor después de ser redeclaradas. Y por eso ya no se debe utilizar var, ¿no? Ok,
¿qué es lo que pasa si en lugar de usar var utilizamos let? ¿Qué pasa si intentamos redeclarar? Entonces, miren, esto no lo puedo ejecutar aquí. No lo puedo ejecutar directamente y ahorita van a ver por qué. Y entonces lo voy a ejecutar en un fiddle. Que ajá, ya. Sin fiddle es una como herramienta muy sencilla. Bueno, miren, vamos a cargarlo nuevamente. Donde podemos meter código de JavaScript así como, o sea, si ocupamos algo como súper rápido, sin fiddle está como bien. Y además, o sea, nos deja que varias personas, digamos, colaboren aquí. O sea, si yo les paso este link, ustedes pueden entrar y cambiar este código. Pero como nada más lo queremos para ver qué pasa, no lo vamos a hacer en este momento. Pero, por ejemplo, o sea, esto se podría utilizar para la parte de los code reviews, ¿no? O sea, si quieren, también podemos utilizarse sin fiddle. Entonces, bueno, miren, ajá, o sea, bueno, les enseño cómo se ve esto. O sea, nos pone digamos, como una estructura de HTML con su tag de style. Después, o sea, uno puede escribir, o sea, código de HTML, podemos meterle los tags de HTML que queramos. Le damos run y entonces carga de este lado la página y acá es la consola de JavaScript. Entonces, como solamente vamos a utilizar JavaScript, entonces voy a borrar esto y nada más nos vamos a quedar con esa parte del script. Y entonces lo que yo quería era copiar ese código de tratar de redeclarar esta variable, pero cuando la declaramos con let. Y entonces, si le damos run, ¿qué es lo que pasa? Me dice que tengo un error de sintaxis y que una variable ya había sido declarada. Entonces, o sea, eso que se podía hacer con var como sin ningún problema, ya no se puede hacer con let. O sea, ya no vamos a poder redeclarar variables que ya le habíamos dicho a JavaScript que íbamos a utilizar. O sea, una vez que declaramos la variable, sí le podemos cambiar el valor todas las veces que queramos, pero no podemos intentar declararla nuevamente. Entonces esto, pues digamos que para que corra, lo único que tenemos que hacer es borrar esta redeclaración. Y entonces, ahora sí, pasa lo mismo. Bueno, primero le damos clear para que se borre lo de la consola y luego ya otra vez. Ajá, pasa lo mismo que, o sea, al menos el inicio pasa lo mismo que con var. O sea, cuando declaramos la variable sin asignarla, tiene el valor de undefined y ya después podemos hacer todos los console log y todos los cambios de valor en esa variable que queramos, ¿va? Entonces, ok, ¿podemos hacer lo mismo? Pues no podemos hacer lo mismo, ¿no? Y este código nos da un uncaught syntax error, ¿va? Y nos dice que nuestra variable ya había sido declarada. Ok, ¿qué pasa con const? Okay, entonces, miren. Con const intentamos. Ay, no. Se copió todo. Solo queremos esto. Ajá. Entonces, miren. ¿Qué pasa cuando utilizamos la palabra reservada const para declarar una variable? Ok. Vamos a borrar esto. Tenemos primero un mensaje de console log que dice intentamos declarar y luego asignar una variable. Tenemos aquí la declaración y después la asignación con const. Entonces, ¿qué pasa si le damos run? Otro error de sintaxis. Nos dice que nos faltó la inicialización en una declaración en la que utilizamos const. Entonces, esta no es
código válido en JavaScript, porque dijimos que cuando utilizamos const va a ser para variables que van a tener un valor fijo. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es hacer la declaración y la asignación al mismo tiempo en nuestra variable. Entonces, si utilizamos const, es a fuerzas con un valor desde el inicio. Y entonces, ahora sí ya corre, bueno, si le damos clic, clear, ahora sí ya corre y nos pone el mensaje que venía en el console log. ¿Va? Ok. Entonces, ahí otra vez, error de sintaxis. Porque tenemos que inicializar nuestra variable. Y bueno, ¿qué pasa si le tratamos de cambiar el valor a una variable que está declarada con const? Ok, y entonces, miren, vamos primero a borrarlo de hace rato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero tenemos un mensaje en la consola que dice, y si le tratamos de cambiar el valor después, ok, declaramos una variable con const que va a tener el valor, no cambiaré mi valor, y luego dice, y luego le tratamos de cambiar este valor y dice, bueno, mejor sí. Ok, al momento de correrlo, aparece el mensaje del console log de la línea 3 y luego nos dice que tenemos un error de tipo que tratamos de asignar, tratamos de hacer una como reasignación o una asignación a una variable que fue declarada como constante, ¿va? Entonces, o sea, const es para declarar variables que nunca jamás vamos a poder cambiarles el valor. Y let es para cualquier otro tipo de variables, ¿vale? Ok. Entonces, acá, en lugar de tener error de sintaxis, tuvimos un error de tipo. Y nos dice que no podemos hacer eso, no podemos cambiar valores en las variables declaradas con const. Y ahí va una pregunta. ¿Observaron alguna diferencia los mensajes en la consola? Vamos a ver esto de nuevo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Va. Acá tenemos un error de sintaxis. Y antes, digamos, o sea, que se generara ese error de sintaxis, teníamos un console log, o sea, y estábamos intentando mandar un mensaje a la consola que decía, intentemos declarar y luego asignar una variable. Este mensaje no está en ningún lado, o sea, no se imprimió en la consola. Pero, ¿qué pasa acá con este? ¿Qué pasa con este? Este mensaje sí se imprimió. Entonces, son diferentes tipos de mensajes. Perdón, diferentes tipos de errores. Los mensajes son exactamente los mismos. En los dos utilizamos el console log, pero los errores son diferentes. Si tenemos un error de sintaxis en nuestro código, nada se va a ejecutar. O sea, así, luego, o sea, JavaScript va a leer nuestro código y va a decir, tienes un error de sintaxis y yo no voy a correr esto. Y entonces, o sea, no, ni siquiera intenta correrlo. Pero otros tipos de errores, como el type error, que es el que tenemos aquí, o sea, en este caso sí se da la ejecución del script y al momento en que se llega a ese error, ahí ya se para. Y, o sea, y si ponemos algo después, por ejemplo, volvamos a imprimir otro mensaje. Ya no hubo otro mensaje, ¿no? O sea, hasta cuando se encuentra el error, ahí ya valió todo lo demás.
Pero si el error es de sintaxis, así JavaScript dice, o sea, ni siquiera lo voy a intentar. O sea, este código no es un código válido en mi lenguaje, entonces no lo voy a intentar correr. Entonces, aquí, o sea, ya vimos dos tipos de errores de sintaxis. Una, declarar variables con const sin inicializarlas, y otro, redeclarar, redeclarar variables declaradas con let. ¿Qué tipos de errores de sintaxis dejar opciones de poner un paréntesis y me dice, oye, o sea, estoy viendo algo que no me es. Perdón, lo siento, me caí, ¿verdad? Pero ya todo bien. ¿Todo bien? Perdón. Sí, ya, Digo te escucho mejor. Ay, sorry. ¿Se estaba escuchando muy cortado? ¿O No, sí se estaba a veces escuchando? rápido o nada. Ajá. Ay, diablos. Lo siento, lo siento. Intentaré que las próximas estén mejor. Ok. Bueno, espero que al menos, o sea, sí se estuviera entendiendo el asunto. Ok, ajá, entonces, o sea, ¿qué errores de sintaxis o sea, podemos encontrar? Pues, o sea, es cuando no escribimos las cosas bien, digamos, o sea, así, cuando como tenemos errores de puntuación o algo así. Sí, como les decía, o sea, si ponemos una llave en donde debe de haber un paréntesis, es un error de sintaxis, ¿no? En JavaScript, pues se tienen que utilizar puntos y comas. Digamos que así está especificado el lenguaje, pero no, o sea, no poner un punto y coma no va a hacer que el código no se ejecute, ¿no? O sea, solo es como, o sea, feíto, porque deberíamos de poner los puntos y comas, pero no es o sea, no es cosa para que no se ejecute, ¿no? O sea, sí se va a ejecutar ese console log. Ok, y entonces hay que tener mucho cuidado con esos errores de sintaxis, y la verdad, pues, o sea, es que esos errores, o sea, como les digo, no se va a poder ejecutar nada del código, entonces ni la consola ni la computadora, o sea, ni nada nos va a poder ayudar. O sea, esos son errores que nosotros tenemos que cachar así con nuestros ojitos. Y a veces son difíciles, pero, o sea, son difíciles de cachar, pero con la práctica se vuelve cada vez más fácil, ¿no? Ok, bueno, o sea, una última cosa, ¿qué es lo que pasa si utilizamos variables que no declaramos? Bueno, miren, si utilizamos variables que no declaramos, vamos a tener un error de referencia. Nos dice que estamos, o sea, que justamente estamos utilizando una variable que no está definida. ¿Ok? Esto es, o sea, así, se nos olvida declarar una variable y la utilizamos. Vamos a tener ese error. Luego, ¿qué pasa si se nos olvida primero y después si la declaramos utilizando let? ¿Va? Entonces, primero se nos olvidó y luego si la declaramos utilizando let. Igual, error de referencia. Y
digamos que el mensaje de error cambia, aunque es el mismo, tipo de error, ¿no? Nos dice que estamos intentando acceder a una variable antes de que le hayamos puesto, valor. ¿Va? Pero, ¿qué pasa si en lugar de utilizar let utilizamos var? Miren, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. O sea, ahí no hay error. Ese código se ejecuta bien. Entonces, esto, digamos, o sea, tampoco está tan chido, pero así está especificado y tiene un nombre. Se llama, o sea, como a esta acción se le llama hoisting. Si buscan así hoisting en JavaScript, significa que si JavaScript se da cuenta de que declaraste una variable con var, solamente con var, si declaras una variable después de utilizarla, o sea, no hay error porque lo que hace JavaScript es, digamos, como atrás, pasar todas las declaraciones al principio. Entonces, busca todas las declaraciones de las variables antes de ejecutar el código y las pasa al inicio del scope automáticamente para que ya las tengas o sea, todas alocadas en memoria. Pero esto solo pasa con var. Y como ya dijimos, no vamos a utilizar var, entonces siempre vamos a tener que declarar nuestras variables porque si no vamos a tener errores. ¿Va? Entonces ya, este es el último slide y digamos que el mensaje más importante de esta sesión es nunca hay que utilizar var para declarar nuestras variables. Y listo, chicas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo, Diana, entonces, ¿el hoisting se aplica solamente cuando usas var o también cuando usas let y cons? No, O sea, ¿es solamente en cuando usas. var? Ajá, porque cuando, o sea, si intentas hacer esto mismo, utilizando let, no sé si atrás, o sea, sí se haga el hoisting, pero JavaScript te diga, oye, tienes un error, o sea, estás intentando utilizar una variable sin declararla. O sea, no estoy tan segura de que no se haga, pero digamos que si se hace, te marca el error. Y utilizando var, o sea, lo hace y no te marca ningún error. Ah, ok, por eso mencionas que no es recomendable usar var. Uh-huh. Sí, por eso y por otras cosas, ¿no? O sea, por esto de las redeclaraciones, digamos que, o sea, es una forma, utilizar let y const es una forma más segura de escribir código en JavaScript y, o sea, si nos topamos con scripts que utilicen var, significa, o sea, que son scripts viejitos, usualmente, o sea, es código, código de legacy de JavaScript. Ok. Diana, Gracias, Catalina. ay, perdón, yo quisiera decir algo. Sí, claro, Es que Natalia. al principio de la reunión acordamos que no íbamos a tener hombres y veo conectado a Juan Emanuel Hernández Vázquez. Entonces, no sé si Ah, sea pertinente decirle o no sé, yo siento, ¿no? sí, claro, sí, perdón, Juan Emanuel. Como lo dije al principio, esta actividad es solamente para mujeres, entonces sí, y está también en las descripciones de los eventos, ¿no? Entonces, por favor, te pedimos que te retires. Gracias, Natalia. Gracias a ti. Es que como ahora no habilitamos, también la otra podría ser que siempre habilitáramos el waiting, entonces para ir también estar. Sí, Muchas es que gracias. pensé que era importante Pues, mencionarlo porque si no, después se van a sumar más
O sea, como que es bueno tal vez regular esa parte. Por eso lo alce la mano. Sí, sí, claro. Sí, claro. Muy bien. Bueno, entonces voy a parar la grabación en este momento.